Ustedes han escuchado esa expresión de que los extremos se juntan o se encuentran, ¿no? Eso exactamente nos pasa en el Perú. Entre otras cosas con el tema del terrorismo y lo que fue la guerra contrasubversiva en el Perú. Porque tenemos dos extremos. Lo que Juan Carlos Tafur bautizó como la derecha bruta y achorada que ve terroristas por todos lados. Cualquiera que no piense como ellos, cualquiera que sea un crítico, cualquiera que tenga un reclamo de tipo social, cualquiera que hable, no sé, que haga cualquier cuestionamiento al statu quo es un terrorista, ¿no? Hasta abajo de las piedras ven terroristas. Y están equivocados porque no tienen idea de lo que están hablando. Y me da la impresión de que no tienen idea de lo que se vivió en el Perú cuando estuvimos asolados por el terrorismo. Pero por el otro lado, así como tenemos una derecha bruta y achorada que no entiende el país en el que vive ni la historia del país en el que vive, está en el otro lado una izquierda que tiene una visión pues que resulta alucinante sobre lo que ha sido la historia del terrorismo en el Perú y de la lucha contrasubversiva. Y ellos lo que hacen es, digamos, propalar una versión de que los peores horrores de la guerra contrasubversiva que se cometieron en el Perú ocurrieron durante el gobierno de Fujimori. Y si algún signo tiene el gobierno de Fujimori es el de la violencia y la violación de los derechos humanos. Y eso no es cierto. Eso es una versión absolutamente equivocada e ignorante sobre lo que ocurrió en la historia del Perú. Y voy a tratar de hacer un resumen de lo que pasó para entender de qué estamos hablando. Cuando el 17 de mayo de 1980, un grupo, eran 5 encapuchados, llegaron a un pueblito ayacuchano llamado Chuschi y agarraron las ánforas y quemaron los votos y quemaron el material electoral y dejaron pintas y volantes diciendo que se iniciaba la lucha armada. Nadie se lo tomó en serio. Se autodenominaban el Partido Comunista del Perú y su lema era por el luminoso sendero, por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui. Y ahí empezó en realidad la tragedia nacional. El Sendero Luminoso era una organización encabezada por una de las facciones maoístas del Partido Comunista Peruano que era pro-soviético, pro-Moscú. Esta facción roja, encabezada por Abimael Guzmán, se había asentado en Ayacucho y en particular en la Universidad San Antonio de Huamanga. Y desde la Universidad San Antonio de Huamanga utilizaron el Colegio de Aplicación Huamán Poma de Ayala para no solo influir sobre los estudiantes universitarios y los catedráticos, sobre todo los más jóvenes, sino extender su influencia a través del colegio de aplicación con el que estudiantes universitarios reclutados por Sendero aprovechaban e iban a las comunidades. Entonces, en el momento... Y se prepararon para eso durante años, ¿eh? No fue 1 o 2 años, es el inicio de la lucha armada de Lila, le decían ellos, que empieza el 17 de mayo del 80, para eso se habían preparado 10 años. Y tal vez me quedo corto. Entonces, cuando esto ocurre, ellos actúan fundamentalmente en las zonas sobre las que tenían influencia política. Y el gran error que se comete es no tener una comprensión cabal y un análisis del fenómeno que estábamos enfrentando. Era un grupo con una ideología política ultra sectaria que pretendía imponer en el Perú la dictadura del proletariado, que en realidad era la dictadura del Sendero Luminoso, que al final era la dictadura de Abimael Guzmán. Es decir, Abimael Guzmán alucinaba porque todo estaba construido alrededor de él en convertirse en una especie de todopoderoso dictador sobre el Perú. Y cualquiera que se opusiera a sus ideas, a sus planteamientos, a sus posturas, se convertía en un enemigo que debía ser física y sangrientamente eliminado. Pero en fin, el motivo de esta conversación con ustedes no es detenerme
en lo que en algún momento los sociólogos llamaban la caracterización de Sendero Luminoso, sino en lo que vivimos y en la reacción que produjimos frente a este fenómeno. Al comienzo el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, dijo: no se preocupen, estos son delincuentes, son abigeos. Lo decían los ministros, son abigeos. Bueno, los abigeos nos pusieron a parir 8 provincias, de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, que era precisamente la región sobre la que había trabajado políticamente antes la gente de Abimael Guzmán. Y empezaron a atacar a la policía, a robarles las armas, a asaltar minas y robar dinamita, a pertrecharse en lo que ellos pensaban era un proceso de construcción de un ejército guerrillero popular, que era como lo llamaban. O sea, ese era su objetivo. Y el problema es que actuaban, golpeaban y desaparecían entre la población. Entonces uno no podía saber quiénes eran cuando llegaba la policía, pero el otro gran problema es que gente de la población a la cual ellos habían concientizado políticamente, en un país además atravesado por la corrupción, por la ineficiencia, por el abandono, por la pésima calidad de los servicios, era el caldo de cultivo perfecto para que la gente se hiciera alguna ilusión con respecto a ellos. Entonces, era muy difícil enfrentar el fenómeno. Uno de los puntos críticos fue el 3 de mayo del año 82, cuando asaltaron la cárcel de Ayacucho y liberaron a sus presos, que fue ya una situación simplemente extrema, que abrió la discusión de que esto no eran abigeos, que estos no eran unos delincuentes comunes, que esto era un grupo armado o en proceso de armarse, que era capaz de poner en jaque a provincias enteras y que tenía arrinconada una policía que no estaba preparada para ese enfrentamiento. Y este proceso culmina en diciembre del año 82, cuando Fernando Belaúnde Terry decide entregarle el control de 8 provincias de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac a las Fuerzas Armadas. Lo que hace es agarrar, como se hace siempre en el Perú, lo arriman a las Fuerzas Armadas el problema de Sendero y le dicen: vayan y resuelvan. Las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. No conocían quién era el enemigo, no tenían antecedentes sobre su historia, no tenían una estrategia para enfrentarlos, no tenían una política con respecto a la población, es decir, fueron a buscar a los senderistas para matarlos. Y el problema es que no aparecían, atacaban y desaparecían. Entonces, ¿qué fue lo que provocó una reacción desesperada? Y se cometieron en esa época, y hay que decirlo, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, si se puede hablar en el Perú de que han ocurrido ejecuciones extrajudiciales y que murió gente que no debió morir, la mayor cantidad ocurrió durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. No es mentira, eso es verdad. Tal vez el peor momento fue ese, el peor momento de comportamiento, de conducta de las fuerzas del orden con respecto a la población, porque como el enemigo era invisible, pegabas indiscriminadamente y moría gente que no tenía por qué morir. Y lamentablemente eso continuó durante el gobierno de Alan García, ¿no? Donde el número de muertos también fue inmenso, pero donde ocurrió además un fenómeno a partir del año 82-83, que Sendero Luminoso, que estaba concentrado en las provincias de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en el momento que el ejército entra, sacan a sus dirigentes, comenzando por Abimael Guzmán. Y de pronto Sendero, que era un fenómeno que actuaba sobre 8 provincias, empieza a actuar en Lima, en Puno, en Piura, en Cajamarca, en La Libertad, en Ancash, están por todos lados. Es decir, se extienden como una mancha de aceite por todo el país y empiezan a reclutar jóvenes por un lado, y en las zonas en las que empiezan a actuar armados, se imponen, pero hay un problema. Ahí no habían realizado trabajo político previo. Entonces, para poder imponerse, tenían que recurrir al terror, es decir, a matar a toda aquella autoridad comunal o de los pueblos que se le resistiera. Y lo que empezaron a imponer en esos pueblos fue una dictadura. Ya no era gente que simpatizaba con ellos, que los conocía hacía 10 años, no, como ocurrió en algunos pueblos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Era gente que no los quería, no los conocía, no los necesitaba y sentía que les estaban imponiendo, ¿no?,
un régimen que ellos no querían. Y esto creó una situación muy conflictiva y por supuesto que el peso mayor de la responsabilidad de la violencia es evidentemente Sendero Luminoso. Hizo masacres por todos lados. Muchas de las cuales todavía no terminan de descubrirse porque la gente está enterrada. ¿No? Hay fosas por todos lados de gente asesinada por Sendero Luminoso que hasta el día de hoy no sabemos dónde están. Pero la respuesta que hubo de las fuerzas del orden fue desesperada y equívoca. Y la responsabilidad no era de los militares, era de los políticos que los mandaban a una guerra sin la preparación debida. Y ahí es que empezó a ocurrir un fenómeno extraordinario, es decir, los propios miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía se dieron cuenta que ese camino, el camino de que el mejor terrorista es el terrorista muerto. Pero no sabes quién es el terrorista, entonces tienes que matar a todo el mundo en un pueblo de donde ha provenido un ataque, y no estaba funcionando. No se estaba neutralizando a Sendero. Sendero hacía atentados terroristas por todos lados. Yo, como reportero, he visto en las alturas de Huancavelica casi 40 torres de alta tensión derribadas y a la mitad del país sin energía por eso. Había bombazos, apagones, atentados, asesinatos por todo el país. Por todo el país. Y estábamos en una situación donde no se podía salir a las carreteras. Tú podías salir en la noche, porque te detenían las bandas de Sendero Luminoso. En algunos casos cobraban cupos, en otros casos buscaban si había algún miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas para asesinarlo y robarle sus armas. Vivimos una situación tremenda, pero en las Fuerzas Armadas, pero sobre todo en el Ejército, se inició un proceso de comprensión del fenómeno que había adelante, de entender que lo que había que lograr era aislar a este grupo de fanáticos que querían imponerle su dictadura a la sociedad, y eso implicaba una relación diferente con la sociedad. Es decir, que había que separar a Sendero Luminoso de los campesinos, de los agricultores, de los comuneros, de los cocaleros incluso, porque en determinado momento entran a las zonas cocaleras. Y ahí se mantienen hasta hoy los quipos palominos. Entonces, lo que ocurre es que esa comprensión de las Fuerzas Armadas de la situación empezó a generar una estrategia distinta, una estrategia donde se introdujo el concepto de los derechos humanos, no solamente por un sentido humanitario, por un sentido práctico. Si tú eras de Sendero Luminoso, un terrorista, y te enfrentabas a una columna del ejército y sabías que si perdías ibas a terminar muerto de todos modos, peleabas pero con uñas y dientes. Pero si tú sabías que si caías en manos de las fuerzas del orden, ibas a tener la posibilidad de arrepentirte, ibas a tener la oportunidad de rehabilitarte y que no te iban a asesinar simplemente, entonces te temblaban las piernas en el momento del enfrentamiento. Y eso empezó a funcionar. Empezó a funcionar. Entonces, y se creó una situación completamente distinta, sobre todo en esos territorios donde Sendero Luminoso no había tenido ninguna influencia previa, y donde había pretendido imponer su dictadura, y donde la propia gente se rebeló contra Sendero. Y voltearon a mirar al ejército y pidieron armas. Y se armaron y se formaron las autodefensas campesinas y las rondas, que enfrentaron directamente a Sendero. Es decir, lo que logró de una manera extraordinaria el ejército fue darle vuelta a Sendero Luminoso. Lograr, en cierta forma, una especie de alianza con las poblaciones contra Sendero Luminoso, que había llegado pues a extremos espantosos. Las comunidades achánicas habían sido prácticamente esclavizadas por los senderistas. Las zonas y las poblaciones que se resistían a su liderazgo eran víctimas de masacres espantosas como Lucanamarca. Es decir, hicieron cosas realmente horrorosas que de alguna manera ayudaron a que la población se diera cuenta del enemigo que teníamos delante y que todos teníamos que enfrentarlo juntos. Y ese proceso tomó años, lamentablemente. Y en ese proceso estaba las Fuerzas Armadas y en particular el ejército cuando entra, para su suerte, Alberto Fujimori al gobierno. Entonces no es que fue la genialidad de Alberto Fujimori, no hay que negarle el mérito que le dio los recursos a las Fuerzas Armadas y le dio los recursos a la policía, porque la policía estaba en el mismo proceso.
Yo puedo dar fe personal de cómo he visto yo a detectives, ¿no?, que dedicaron sus vidas primero a entender lo que era Sendero Luminoso. A investigar, a leer, o sea, policías metidos en bibliotecas tratando de entender qué diablos era esto del maoísmo extremo de Sendero Luminoso, a buscar documentos en las universidades para comprender de qué se trataba este enemigo que había al frente, y de articular una red de inteligencia para espiarlos, para infiltrarlos, para saber cómo funcionaba su organización, cómo podían llegar hasta la cabeza. Y yo he visto cómo esos policías que dedicaron sus vidas a esta lucha, pero a sus familias. He visto matrimonios de policías destruidos porque estaban dedicados a salvarnos a nosotros, a salvar el país, y sacrificaron todo, algunos sus propias vidas. Pero el precio que pagaron muchísimos de estos policías extraordinarios fue su felicidad personal y su satisfacción familiar. Entonces, fueron como procesos paralelos, las Fuerzas Armadas entendiendo que para aislar a Sendero en el campo había que hacer una especie de alianza con la población, y la policía entendiendo que había que realizar un proceso de inteligencia para llegar a la cabeza y cortar la cabeza, porque si no se cortaba la cabeza, el monstruo se seguía reproduciendo. Y eso fue lo que ocurrió en el Perú el año 92, finalmente fue la culminación de ese proceso. Entonces, no fue ni las burradas que dice alguna gente hoy, ¿no?, con respecto a que se ganó la guerra contra Sendero con el hígado. No, fue con el cerebro que se le ganó la guerra a Sendero. Es más, en determinado momento las propias Fuerzas Armadas decían, y sobre todo el Ejército, hay que resolver los problemas sociales. No puede ser que la gente viva en las condiciones que vive, no puede ser que no haya carreteras, no puede ser que haya hospitales, colegios, servicios básicos para la gente, calidad de vida. Alternativas de desarrollo para la gente, eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque estaban en contacto con los problemas de la gente, pero también se quejaban de la corrupción los militares, de cómo eso era el caldo de cultivo para que grupos como los de Sendero Luminoso pudieran reclutar gente. Entonces hubo un proceso extraordinario de maduración y de crecimiento y de eficiencia en las Fuerzas Armadas para derrotar a Sendero Luminoso. O sea, no es lo que pretenden decirnos algunos que fue la fuerza bruta, no fue así pues, porque si... Gracias a Dios, que mucha de la gente que hoy habla del terrorismo no se hizo cargo de esta guerra, porque seguiríamos en ella. Se los aseguro. Pero tampoco es cierta la versión de sectores de la izquierda y de algunas ONGs que pretenden decir que todo fue un error por parte de las Fuerzas Armadas, porque eso es mentira. Porque eso, que hubo barbaridades, sí. Y que hubo crímenes, por supuesto, que tienen que ser pagados y tienen que ser castigados severamente los que cometieron esos crímenes. Como Martín Rivas, que fue capaz hasta de degollar a su propia exmujer y madre de su hija. Es decir, esa gente merece todo el peso de la ley, pero ellos no representaban lo que estaba pasando el año 92, ni el 91, ni el 90, ni los años anteriores en el Ejército y en las Fuerzas Armadas. Ellos eran grupos minúsculos que pretendían tomar la justicia en sus propias manos y que constituían grupos, así como el Grupo Colina, ¿no?, durante el final del gobierno de Alan García y el comienzo del de Fujimori. Hubo también el Comando Rodrigo Franco, que fue promovido por miembros del partido aprista, aunque no se le puede echar la responsabilidad evidentemente a todo el partido. Pero había gente del partido aprista que estaba metido en estos grupos paramilitares. Pero eran la minoría, ellos no representaban lo que en determinado momento era la estrategia de las Fuerzas Armadas y del Ejército en el Perú. No era la de la guerra sucia. Eso se superó gracias no a la conducción de los políticos, gracias a la capacidad que tuvieron los propios militares de aprender de su experiencia, de sus errores, de sus fallos, de sus derrotas, de sus excesos. Aprendieron de toda esa experiencia para generar una estrategia que fue victoriosa, no porque fuera violadora de los derechos humanos, al revés, porque conquistó a la población del lado de las fuerzas del orden. Y eso es lo que mucha gente no entiende hasta el día de hoy. Por eso me parece a mí tremendamente injusto que haya en este momento tantos militares
que están sometidos a procesos por lo que pasó, por los excesos, en algunos casos por algunos crímenes, pero se está generalizando la responsabilidad, pero además se están lavando las manos los políticos, los que los enviaron a la guerra en las peores condiciones, los que, como siempre, como nos acaba de pasar, el gobierno de la señora Dina Boluarte toma la decisión de que los militares vayan a Ayacucho a enfrentar la protesta social, y yo mismo dije, días antes, si hacen eso, va a morir gente, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentar una protesta social. Y tuve, digamos, mi predicción fue trágicamente confirmada por la realidad. Y lo que está ocurriendo ahora es que resulta que los militares que dispararon contra los manifestantes van a tener que pagar ellos. ¿Solo el que apretó el gatillo va a tener que pagar? ¿O tendría que pagar también el que los envió a una situación donde inexorablemente iba a terminar como terminó? Bueno, lamentablemente, los responsables civiles de lo mal que se manejaron las cosas, sobre todo en los primeros años, quedaron en la total, absoluta impunidad. Mientras hay militares que tienen en este momento décadas de juicios encima y vidas personales y familiares arruinadas. Y eso, yo creo, sinceramente, que no es justo.